A los 70 años descubrí que durante 40 años de matrimonio, Manuel me había ocultado una fortuna criminal que planeaba usar mi viudez para blanquear. Pero cuando encontré la bóveda secreta en su hacienda prohibida, también descubrí que mi propio hijo Luis estaba preparando mi perdición. La llave que el abogado puso en mis manos temblorosas esa tarde de diciembre pesaba más que 4 décadas de obediencia silenciosa. «Ahora es suya, señora Rosa», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La hacienda de las afueras de Guanajuato, esa propiedad misteriosa que Manuel me había prohibido visitar durante todos nuestros años juntos, finalmente tenía dueña. Mi plan era simple: venderla inmediatamente y usar el dinero para vivir mis últimos años con dignidad. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Rosa, tengo 70 años, y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a indignar tanto como me destrozó a mí. Esa mañana manejé hasta la hacienda con las manos sudorosas aferradas al volante. Durante 4 décadas había pasado por ese portón de hierro forjado, preguntándome qué escondía Manuel ahí adentro. «Son cosas de hombres, Rosa», me decía cada vez que preguntaba. «Tú dedícate a la casa y a criar a Luis y Antonio». La casa colonial de 2 pisos se alzaba imponente entre nogales centenarios, con esa arquitectura típica de Guanajuato que habla de dinero viejo y secretos más viejos aún. Las ventanas con herrería labrada me observaban como ojos vacíos mientras caminaba por el sendero de piedra volcánica. Mis años como bordadora me habían enseñado a notar los detalles, y esta propiedad tenía detalles que no cuadraban con el salario de contador que Manuel declaraba. Introduje la llave en la cerradura antigua, el metal chirriando como un lamento. La puerta se abrió lentamente, revelando un interior que me quitó el aliento. Mármoles de Carrara, candelabros de cristal de Bohemia, alfombras persas auténticas. Pero no era el lujo lo que me heló la sangre. Era la bóveda entreabierta al fondo del pasillo, donde brillaban lingotes dorados y se asomaban marcos de cuadros sin registrar. Junto a ellos, una carpeta con mi fotografía y el nombre María Elena Vázquez, en un pasaporte que jamás había solicitado. En ese momento, el teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Luis. «Mamá, mañana necesito que firmes unos papeles de la Fundación Cultural. Es urgente. Los futuros suegros vienen a la subasta privada». En ese momento, mientras miraba la pantalla de mi teléfono, sentí como si el piso de la hacienda se moviera bajo mis pies. Una fundación cultural, una subasta privada. Los futuros suegros. Las palabras de Luis se mezclaban con lo que acababa de descubrir en esa bóveda que Manuel me había prohibido ver durante 40 años de matrimonio. Regresé hacia la habitación secreta, esta vez con pasos más firmes. Los lingotes dorados reflejaban la luz de mi linterna, y los pasaportes con mi fotografía, pero nombres distintos, seguían ahí, como evidencia silenciosa de una vida que nunca había vivido, pero que aparentemente había financiado. María Elena Vázquez, decía uno de ellos. Rosa Delgado Torres, otro. Nombres que jamás había usado. Identidades que jamás había conocido. Tomé mi teléfono y comencé a fotografiar todo meticulosamente. Cada lingote, cada pasaporte, cada documento que encontraba en aquella bóveda. Mi experiencia como bordadora me había enseñado la importancia de los detalles, de seguir patrones, de encontrar la secuencia correcta. Esto no era diferente. Mientras documentaba el hallazgo, mi mente comenzó a conectar puntos que antes parecían inconexos. Las ausencias constantes de Manuel, sus viajes misteriosos que siempre justificaba como negocios, la prohibición absoluta de acercarme a esta hacienda, y ahora la urgencia de Luis por hacerme firmar papeles para una fundación que nunca había mencionado antes. El aire en la hacienda se sentía pesado, cargado de secretos que llevaban décadas fermentándose en la oscuridad. Pude oler el metal de los lingotes, la humedad del lugar cerrado, y algo más, el aroma agrio de la traición familiar que comenzaba a revelarse. Me senté en el piso de mármol frío, rodeada de evidencias de una conspiración que apenas comenzaba a comprender. En mis manos tenía las llaves de algo mucho más grande que una simple propiedad familiar. Tenía las llaves de la verdad que Manuel y Luis habían trabajado tanto por mantener oculta de mí.
Ahora entendía por qué el abogado había tenido esa mirada extraña cuando me entregó las llaves. ¿Por qué había dicho "ahora es suya" con un tono que entonces no pude descifrar? Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen que me helaba la sangre y al mismo tiempo encendía una llama de determinación que no había sentido en años. 3 días después del descubrimiento en la hacienda, mientras bordaba en mi pequeña sala tratando de ordenar mis pensamientos, escuché los pasos familiares de Luis subiendo por el sendero de piedra. Mi corazón se aceleró, pero no como antes cuando esperaba con alegría sus visitas. Ahora cada sonido me ponía en alerta. «Buenos días, mamá», me saludó con esa sonrisa que antes me derretía el corazón y que ahora me resultaba extrañamente calculada. Traía consigo una carpeta de cuero café que depositó cuidadosamente sobre la mesa de la cocina. «Te traje café de ese que te gusta, el de la tienda de don Roberto». Lo observé mientras servía el café en mis tazas de porcelana azul, las mismas donde su padre tomaba café cada mañana durante 40 años. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado ensayados. Había algo en su manera de evitar mi mirada directa que me erizaba la piel. «Mamá, necesito contarte sobre la fundación cultural que papá y yo estábamos organizando antes de que él falleciera», comenzó, abriendo la carpeta con documentos que no me dejaba ver claramente. «Es algo hermoso, un legado para la familia». Papá estaba muy emocionado con el proyecto. La palabra fundación resonó en mi mente como una campana de alarma. Recordé los pasaportes falsos con mi fotografía, el efectivo termosellado, las obras sin registro. Mi pulso se aceleró, pero mantuve las manos firmes sobre mi bordado. ¿Una fundación?, pregunté con voz tranquila, aunque por dentro se desataba una tormenta. «Es la primera vez que escucho de esto». Luis sonrió más ampliamente, pero noté cómo sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo. Papá quería que fuera una sorpresa. La idea era crear un espacio cultural que honrara el apellido familiar, que dejara huella en Guanajuato, algo que trascendiera, ¿entiendes? Mientras hablaba, yo observaba cada gesto, cada pausa, la forma como sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, cómo se aclaraba la garganta antes de mencionar cifras, cómo evitaba mencionar detalles específicos sobre el origen de los fondos. «Necesitamos tu firma en algunos documentos, mamá». Papá tenía todo casi listo, solo faltan algunas formalidades. Su voz sonaba demasiado casual para algo que supuestamente era tan importante. «Es una oportunidad única de hacer algo significativo con la herencia». Las palabras «hacer algo significativo con la herencia» me golpearon como una bofetada. Mi herencia, mi hacienda, mis secretos descubiertos, mi hijo sentado en mi propia cocina, tratándome como si fuera una anciana confundida que no entiende los asuntos importantes. «¿Y qué tipo de documentos necesitas que firme, mijo?», le pregunté, dejando mi bordado sobre el regazo y mirándolo directamente a los ojos por primera vez en la conversación. Por un momento, algo cruzó por su rostro, una sombra, una tensión que confirmó mis peores sospechas. Mi propio hijo, la persona que cargué en mis brazos, que alimenté con mi leche, que defendí ante su padre cuando se portaba mal, estaba ahí sentado planeando mi perdición. «Son papeles técnicos, mamá, nada complicado». Su sonrisa se volvió más forzada. «Confía en mí, como siempre lo has hecho». Pero mientras él hablaba, yo ya no escuchaba sus palabras. Escuchaba el silencio entre ellas. Observaba la manera como sus manos temblaban ligeramente al manejar los documentos. Mi hijo me miraba como si fuera un obstáculo que quisiera superar. Esa noche no pude dormir. Los papeles de la Fundación Cultural permanecían sobre la mesa de mi cocina como serpientes esperando atacar. Luis había insistido tanto en que los firmara sin complicaciones que mi instinto materno, ese que había perfeccionado durante 40 años de matrimonio con Manuel, comenzó a gritar alarmas. A las 5 de la madrugada, encendí la lámpara y examiné cada documento con la paciencia que solo una bordadora conoce. Cada puntada en mis trabajos requería precisión. Esto no sería diferente. Entre las letras pequeñas y los términos legales, comencé a distinguir un patrón que me heló la sangre. La fundación no era nueva. Había sido establecida 3 años atrás, mientras Manuel aún vivía. Mi firma aparecía en varios documentos como cofundadora y beneficiaria secundaria, pero yo jamás había visto esos papeles antes.
La letra era mía, pero no recordaba haberla escrito. Entonces lo entendí. Manuel había falsificado mi firma durante años, practicándola hasta perfeccionarla. Mis manos temblaron al descubrir las transferencias bancarias. 500,000 pesos en enero, 800,000 en abril, 1,200,000 en agosto. Todo saliendo de cuentas que desconocía, todas vinculadas a la hacienda que me había estado prohibida durante décadas. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Luis, su voz cargada de una urgencia que ya no me pareció filial, sino desesperada. «Mamá, ¿ya revisaste los documentos? Necesitamos proceder hoy mismo». «Luis», le dije, sosteniendo uno de los papeles con mi supuesta firma, «explícame por qué aparezco como cofundadora de algo que nunca firmé». El silencio del otro lado de la línea duró una eternidad. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado completamente. «Papá manejaba esos detalles técnicos, mamá. Tú siempre fuiste distraída con los papeles. Distraída. Como si 40 años bordando manteles para vender y complementar el gasto familiar hubiera sido distracción. Como si administrar cada peso mientras él y Manuel movían millones en secreto fuera incompetencia de mi parte. ¿Desde cuándo sabías de la hacienda, Luis?». Esta vez el silencio fue aún más largo. Cuando colgó sin responder, supe que mi hijo y mi difunto esposo habían sido socios en algo mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero no de miedo. Era algo diferente, una mezcla de rabia y claridad que nunca había sentido antes. Luis había colgado cuando le pregunté sobre la hacienda, confirmando mis peores sospechas. Caminé hasta la ventana de la cocina y miré el amanecer pintando de dorado las montañas de Guanajuato, esas mismas montañas que había contemplado durante 40 años mientras bordaba y Manuel construía su imperio de mentiras. Me serví una taza de café y me senté nuevamente con los documentos. Esta vez no temblé. Con la misma paciencia que usaba para desenredar hilos enredados, comencé a trazar las conexiones. La Fundación Cultural había movido 3 millones de pesos en los últimos 2 años. ¡3 millones! Mientras yo vendía mis bordados en el mercado por 500 pesos cada uno para comprar las medicinas de Manuel, él y Luis manejaban sumas que yo ni siquiera podía imaginar. Encontré algo más entre los papeles. Una nota escrita a mano por Manuel. «Rosa debe firmar antes del 15. La subasta no puede esperar». Los Vázquez preguntaron específicamente por las piezas europeas. Los Vázquez. Reconocí ese apellido. María Elena Vázquez era la futura suegra de Luis, una familia adinerada de la Ciudad de México conocida por su colección de arte. La realidad me golpeó como un rayo. La boda de Luis estaba programada para el 20 de este mes. La subasta mencionada sería el 19, un día antes. Todo estaba calculado. Usar mi firma falsificada para legalizar la operación. Impresionar a los futuros suegros con una subasta privada de obras de arte y consolidar su posición social antes de la boda. Pero había un detalle que no habían considerado. Durante todos estos años bordando, había desarrollado algo más que dedos hábiles. Tenía una memoria visual extraordinaria para patrones, detalles, inconsistencias. Era la misma habilidad que me había permitido crear diseños únicos, vender mi trabajo y sin que nadie lo supiera, ahorrar cada peso extra en una cuenta personal que abrí hace 20 años. Me dirigí a mi cuarto y moví la cómoda antigua que había pertenecido a mi madre. Detrás, en una caja de metal oxidada, guardaba mis verdaderos secretos. No solo los 180,000 pesos que había ahorrado vendiendo bordados, sino también cada recibo, cada documento, cada prueba de los gastos reales de la casa durante 4 décadas. Manuel creía que yo era solo una bordadora distraída, pero había registrado meticulosamente cada centavo que él decía no tener para gastos familiares. Sonreí por primera vez en días. Ellos tenían su fundación cultural y sus obras de arte robadas, pero yo tenía algo mucho más poderoso: 40 años de evidencia de una vida construida sobre mentiras y la inteligencia para usar cada pieza de información que había recolectado sin darme cuenta. Era hora de conocer esa hacienda que me habían negado durante tanto tiempo. La hacienda me esperaba como una promesa, silenciosa en las afueras de Guanajuato. 40 años prohibida, 40 años de no es lugar para mujeres, 40 años de excusas que ahora cobraban sentido. Mientras el auto se adentraba por el sendero de piedra,
Recordé mis manos trabajando sobre la tela, creando patrones donde antes no había más que hilos sueltos. Bordadora. Durante 4 décadas me redujeron a esa palabra, como si fuera lo único que podía hacer. Pero mientras Manuel construía su imperio de mentiras, yo había estado tejiendo mi propia red sin darme cuenta. Cada cliente que confió en mí y sus encargos más preciados, cada señora de sociedad que admiró mi trabajo, cada conexión que hice mientras él me creía ocupada con cositas de mujeres, María Elena Vázquez, la esposa del magistrado, había insistido durante años en que mis bordados eran arte verdadero. «Rosa, tus manos crean belleza donde otros apenas ven tela común», me decía cada vez que le entregaba un mantel terminado. Ahora entendía por qué Manuel siempre cambiaba de tema cuando ella sugería que expusiera mi trabajo. Dentro de la hacienda, mientras revisaba nuevamente esos pasaportes con mi fotografía, sentí algo distinto. No era solo indignación, era reconocimiento. Los mismos dedos que habían memorizado cada puntada, cada textura, cada patrón complejo, ahora podían leer las inconsistencias en esos documentos falsos, como si fueran errores en un bordado mal hecho. Luis había subestimado a su madre bordadora, pero yo conocía cada fibra de esta familia, cada hilo suelto que podía tirar para deshacer toda la trama. Había construido mi reputación puntada a puntada, había ganado respeto en silencio, había acumulado conexiones mientras ellos creían que yo solo cosía. Tomé los documentos de la Fundación Cultural y los extendí sobre la mesa como si fuera una de mis telas. Cada firma falsificada, cada fecha alterada, cada número de cuenta fantasma se revelaba ante mis ojos entrenados en detectar imperfecciones. Por primera vez en semanas, sonreí con verdadera confianza. Tenía hilos suficientes para tejer su perdición. ¿Qué harías si tu hijo te traicionara así? Pero la confianza era solo el primer paso. Con manos firmes, extendí todos los documentos sobre la mesa de roble de la biblioteca de la hacienda. Las escrituras originales de la propiedad me revelaron algo que me dejó sin aliento. Esta hacienda no valía los 300,000 pesos que había imaginado. El avalúo más reciente, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de Manuel, establecía su valor en 2,800,000 pesos. Durante 40 años, Manuel me había hecho creer que éramos una familia de clase media, que mis bordados eran un pasatiempo y no una necesidad. Mientras yo contaba centavos para los gastos del hogar, él poseía una propiedad que valía una fortuna. La ironía me golpeó como una bofetada. Yo, que había administrado cada peso con precisión matemática, tenía más habilidad financiera que la mayoría de empresarios. Encontré también los estados de cuenta de 3 cuentas bancarias que desconocía por completo. La suma total me hizo temblar. 460,000 pesos distribuidos en diferentes instituciones. Manuel había construido un patrimonio considerable mientras me mantenía ignorante de nuestras verdaderas posibilidades económicas. Los documentos revelaron algo más perturbador. Yo era la única beneficiaria legal de todo. Las escrituras estaban a mi nombre desde hace 15 años, según una disposición testamentaria que Manuel nunca me mencionó. Luis no era copropietario de nada. Toda su fundación cultural estaba construida sobre mentiras y documentos falsificados. La revelación más poderosa llegó cuando encontré mi viejo certificado de bachillerato comercial, guardado en una carpeta amarillenta. Durante décadas me había desvalorizado, creyendo que solo servía para bordar y cocinar. Pero ahí estaba la evidencia. Yo había estudiado contabilidad y administración. Tenía las herramientas intelectuales para manejar este patrimonio. Por primera vez en décadas, me vi con claridad. No era una viuda indefensa. Era una mujer con recursos, educación y ahora información suficiente para defenderme. El poder había estado siempre en mis manos. Simplemente no me habían permitido verlo. La determinación corrió por mis venas como electricidad. Mi patrimonio no solo me daba seguridad económica, me proporcionaba las armas necesarias para hacer justicia. Durante 40 años de matrimonio, mis manos tejieron más que hilos y bordados. Tejieron la supervivencia de mi familia entera. Cada puntada que daba en esas largas madrugadas, mientras Manuel dormía, era un centavo que sumaba para la educación de Luis y Antonio, para los medicamentos cuando se enfermaban, para las cenas navideñas que él presumía como si las hubiera pagado con su trabajo.
Mi máquina Singer de 1987 fue mi compañera fiel. Recuerdo el sonido metálico y rítmico que hacía cuando bordaba manteles para las señoras del pueblo, vestidos de primera comunión, ajuares de novia. Trabajaba hasta que me dolían los hombros y se me nublaba la vista, pero nunca me quejé. Era mi contribución silenciosa, mi forma de demostrar que valía algo en esta familia. Manuel nunca valoró mi trabajo. Para él, yo era la esposa que se quedaba en casa, como si bordar 16 horas diarias fuera un pasatiempo. Cuando llegaban los pedidos grandes, los trabajos que me daban 3,000 pesos por pieza, él se enojaba porque el ruido de la máquina lo despertaba. «Rosa, ya deja esa cosa, pareces sirvienta», me decía con desprecio, sin saber que esa cosa pagaba la mitad de nuestros gastos. La prohibición de visitar la hacienda era parte de un patrón que ahora entiendo completamente. No se trataba solo de mantenerme alejada de sus secretos. Se trataba de controlar cada aspecto de mi identidad. Me quitaba pedacito por pedacito todo lo que me hacía sentir valiosa, capaz, independiente. Primero fueron las visitas a mis hermanas, después los trabajos de bordado más grandes, luego las reuniones con otras bordadoras del gremio. Pero yo seguí guardando, centavo por centavo, peso por peso. En una lata de galletas escondida detrás de las toallas del baño, acumulé durante décadas cada pago que él no vio, cada trabajo secreto que hacía cuando salía. 456,000 pesos que reunía a escondidas. Dinero que él jamás supo que existía. Ahora comprendo que mi verdadero poder nunca estuvo en los lingotes de esa bóveda, sino en la resistencia silenciosa que ejercí todos estos años. Cada vez que bordé en secreto, cada peso que guardé sin que lo supiera, cada sonrisa que mantuve cuando me humillaba, estaba construyendo mi libertad. La historia de mi vida no es la de una víctima que descubrió riquezas ocultas. Es la historia de una mujer que siempre tuvo poder, que lo construyó puntada a puntada, que lo protegió del desprecio de quienes debían valorarla. Era hora de usar esa fortaleza para reclamar no solo lo que me correspondía, sino el respeto que merecía desde siempre. Durante 40 años. Mientras Manuel y luego Luis creían que era solo una bordadora sumisa, yo había estado cultivando algo que nunca imaginaron. En mis visitas al mercado de artesanías, donde vendía mis trabajos, conocí a María Elena Vázquez cuando ella tenía apenas 25 años y estudiaba restauración de arte en la Universidad de Guanajuato. Hoy es curadora del Museo Regional y especialista en autentificación de obras coloniales. «Doña Rosa, usted siempre tuvo ojo para los detalles», me decía cuando le llevaba mis bordados más complejos. Estas puntadas son precisas como las de los antiguos maestros textiles. Lo que María Elena no sabía es que ese mismo ojo que me permitía crear patrones intrincados, también me había enseñado a observar inconsistencias, a detectar cuando algo no pertenecía a su contexto original. Cada domingo, después de misa, nos reuníamos un grupo de mujeres en el café La Colonial. Entre nosotras estaba también Carmen, quien trabajaba en el registro público de la propiedad, y Esperanza, contadora jubilada que había manejado las finanzas de varias familias adineradas de Guanajuato. Mientras bordaba y conversábamos, había absorbido más conocimientos sobre documentos, registros y movimientos financieros de lo que Manuel jamás sospechó. Ahora, sentada en mi sala con las fotografías de la bóveda extendidas sobre la mesa de centro, esos años de aparente simplicidad cobraban un nuevo significado. Mi habilidad para memorizar patrones complejos me permitía recordar cada serie de números de los lingotes, cada detalle de las obras. Podía visualizar las irregularidades en los documentos de los pasaportes como si fueran hilos mal tejidos en un bordado. Tomé mi teléfono y marqué el número de María Elena. ¿Podrías venir mañana? Necesito que veas algo relacionado con arte colonial. Después llamé a Carmen. Requiero verificar unos registros de propiedad. Discretamente. Finalmente, Esperanza. ¿Puedes revisar unos movimientos financieros que me parecen irregulares? Mis amigas, mi red, mi arsenal secreto. 40 años construyendo relaciones que Manuel consideraba charlas de viejas. Cada conversación, cada favor intercambiado, cada confianza compartida había tejido una estructura de apoyo que ahora se activaría con precisión quirúrgica. Mi decisión cristalizó como el café que tantas mañanas había preparado para Manuel, fuerte y sin endulzar,
40 años tolerando su control, sus secretos, sus prohibiciones, pero ahora tenía algo que él jamás imaginó que poseería: información letal y los medios para usarla. La bóveda era apenas la punta del iceberg. La verdadera riqueza estaba en mi capacidad de conectar los puntos que Manuel creía había borrado para siempre. Caminé hacia mi escritorio, donde guardaba mi libreta de contactos. No la agenda digital que Antonio me había regalado para modernizarme, sino mi cuaderno de cuero gastado, donde durante décadas anoté cada nombre, cada favor intercambiado, cada información valiosa que otras mujeres compartían conmigo mientras sus esposos nos consideraban chismosas inofensivas. Qué equivocados estaban. María Elena tenía razón. Era hora de dejar de ser víctima. Pero mi justicia no sería explosiva ni emocional. Sería quirúrgica, calculada, devastadora. Luis y Manuel habían construido su imperio de mentiras, subestimando a la mujer que cocinaba sus comidas, lavaba su ropa y aparentemente no entendía asuntos de hombres. Ahora descubrirían el precio de esa arrogancia. Abrí la libreta en la página marcada con una cinta azul. Ahí estaban, la directora del banco donde Manuel manejaba cuentas secretas, la tasadora de arte que conocía cada pieza robada en el mercado negro, el contador que había rechazado trabajar con Manuel por prácticas irregulares, la periodista especializada en corrupción que me debía un favor enorme desde que ayudé a su madre durante su enfermedad terminal. Cada nombre representaba una pieza del tablero que estaba a punto de mover. No atacaría como guerrera furiosa. Actuaría como la estratega silenciosa que siempre había sido, la que observaba, escuchaba, recordaba todo mientras fingía no entender nada. Mi venganza tendría la paciencia de una mujer que había esperado 70 años para mostrar su verdadero poder. Luis quería documentos para su fundación falsa. Manuel había muerto creyendo que me dejaría indefensa. Ambos habían olvidado que la mujer invisible lo ve todo, lo guarda todo, y cuando finalmente decide actuar, el mundo tiembla. Era hora de recordarles quién había estado realmente al mando durante todos estos años, observando desde las sombras y tejiendo la red que ahora los atraparía. Necesitaba actuar de manera metódica y precisa. Tomé mi libreta de teléfonos, esa vieja amiga de tapas rojas que había sido mi compañera durante décadas, y comencé a hacer las llamadas más importantes de mi vida. Primero contacté a Elena Martínez, la notaria que había tramitado mi divorcio ficticio hace 20 años. Elena, soy Rosa. Necesito que revises unos documentos urgentes relacionados con falsificación de firmas. Su voz se tensó inmediatamente. Rosa, ¿estás en problemas? Le expliqué brevemente la situación. Dame 24 horas. Si hay falsificación, lo vamos a demostrar. Luego llamé a Roberto Sánchez, mi contacto en la Procuraduría. Habíamos estudiado juntos hace 50 años, antes de que él se dedicara al derecho y yo al bordado. Roberto, tengo evidencia de blanqueo de capitales y obras robadas. Necesito que vengas a ver esto personalmente. Su respuesta fue inmediata. ¿Cuándo y dónde? La tercera llamada fue la más satisfactoria. Marqué el número de investigaciones patrimoniales, la empresa que había contratado en secreto 3 años atrás para rastrear las actividades de Manuel. Señora Rosa, tenemos todo listo. Los informes bancarios, las transferencias offshore, los vínculos con las casas de subastas. Solo esperábamos su orden. Extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor. Fotografías de la bóveda, copias de los pasaportes falsos, el inventario completo de obras sin registro. Cada papel representaba una pieza del rompecabezas que había estado armando pacientemente. Mi entrenamiento como bordadora me había enseñado a ser meticulosa con los detalles, y ahora esa habilidad se convertiría en su perdición. Preparé 3 sobres diferentes, uno para la fiscalía, otro para aduanas y el tercero para los medios de comunicación. Cada sobre contenía evidencia específica, cronológicamente ordenada, con explicaciones detalladas que cualquier persona podría entender. Mientras organizaba la información, sentí una calma que no había experimentado en años. Era la tranquilidad de quien finalmente tiene el control total de la situación. Manuel y Luis habían tejido su red de mentiras durante décadas, pero yo había tejido la mía con mayor precisión. Todo estaba perfectamente coordinado. La falsa visita de compradores el viernes, las autoridades esperando la señal, los peritos listos para autenticar las obras.
Mi plan no tenía fisuras porque había tenido 40 años para perfeccionarlo. Contacté a mis 3 aliadas más confiables, la esposa del notario, quien había presenciado las presiones de Manuel sobre documentos, mi antigua compañera de bordado, ahora tasadora certificada de antigüedades, y la contadora que había manejado mis finanzas personales durante años. Cada una tenía un papel específico en mi teatro perfectamente orquestado. La cita se organizó para el viernes a las 10 de la mañana en la hacienda. Les expliqué que representarían a potenciales compradores internacionales interesados en adquirir la colección completa. Les proporcioné información detallada sobre algunas piezas menores para que sus preguntas sonaran auténticas y profesionales. Mientras tanto, confirmé las reuniones previamente acordadas con la Fiscalía y Aduanas. Ambas instituciones habían recibido mis denuncias formales el miércoles, acompañadas de fotografías de la bóveda y copias de los documentos comprometedores. El fiscal asignado al caso, un hombre meticuloso de unos 50 años, me había garantizado que tendrían personal listo para actuar inmediatamente después de mi señal. El jueves por la noche, Luis me llamó con urgencia evidente en su voz. «Mamá, necesito que firmes algunos papeles mañana temprano. Es sobre la fundación. Hay compradores importantes que quieren ver las obras». Su nerviosismo era palpable. Su tono revelaba la desesperación de quien siente que el tiempo se agota. «Por supuesto, hijo», respondí con la dulzura que había perfeccionado durante décadas. «¿A qué hora necesitas que esté allí?» Mientras hablaba, revisé mentalmente cada elemento de mi plan. Las autoridades llegarían exactamente a las 10:30, 30 minutos después del encuentro programado con los supuestos compradores. La madrugada del viernes me desperté con una tranquilidad absoluta. Durante 40 años había sido invisible en mi propia familia, tratada como un accesorio decorativo sin opiniones valiosas. Pero esa mañana, mientras me vestía cuidadosamente con mi mejor traje azul marino, supe que estaba a punto de demostrar que la mujer silenciosa había estado construyendo su poder en secreto durante todo este tiempo. El salón principal de la hacienda se llenó rápidamente con los invitados de Luis y los compradores esperados. Me posicioné estratégicamente cerca del proyector que había instalado temprano esa mañana, mientras observaba cómo mi hijo recibía a los futuros suegros con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Durante 40 años había visto esa misma expresión cuando me mentía sobre sus calificaciones escolares o sus travesuras. «Señoras y señores», anuncié con una voz firme que resonó por toda la habitación. «Antes de comenzar con la presentación de obras, me gustaría compartir algo importante sobre esta fundación cultural». El silencio se apoderó del lugar. Luis me miró con pánico mal disimulado, pero ya era demasiado tarde para detenerme. Encendí el proyector y las primeras imágenes aparecieron en la pared. Fotografías de la bóveda secreta, catálogos alterados, conversaciones de WhatsApp entre Luis y su padre. Durante décadas, esta propiedad sirvió como centro de operaciones para el blanqueo de piezas robadas. Mi difunto esposo Manuel y mi hijo Luis crearon una fundación fantasma para dar legitimidad a sus actividades ilegales. Los futuros suegros se levantaron inmediatamente de sus asientos, horrorizados. «¿Qué significa esto, Luis?», gritó el padre de la novia. «Nos dijiste que era una fundación respetable». Las evidencias continuaban proyectándose. Números de serie alterados, rutas de contrabando, vuelos privados documentados, transferencias bancarias a paraísos fiscales. Luis intentó acercarse al proyector, pero lo detuve con una mirada glacial. «Siéntate, hijo. Durante 40 años guardé silencio mientras tú y tu padre me trataban como una sombra. Pero esta sombra estuvo observando, documentando y preparándose para este momento». Mi voz se quebró ligeramente, no por debilidad, sino por la emoción de finalmente ser escuchada. La siguiente diapositiva mostró mi firma falsificada en la hipoteca de la hacienda. Incluso falsificaron mi firma para usar esta propiedad como garantía de sus operaciones sucias. Me convirtieron en cómplice involuntaria de sus crímenes. El murmullo de indignación llenó la habitación. En ese momento escuché el sonido de vehículos deteniéndose afuera. Las sirenas se acercaban. Luis palideció completamente mientras los compradores comenzaron a salir en estampida. Los futuros suegros ya habían desaparecido por la puerta principal, llevándose consigo cualquier esperanza que mi hijo hubiera tenido de una vida respetable.
Mamá, por favor, suplicó Luis con lágrimas en los ojos. Podemos arreglar esto. Pero yo ya había tomado mi decisión meses atrás, cuando descubrí que su traición no tenía límites. Las consecuencias que tanto había planificado finalmente comenzaban a materializarse ante mis ojos. La verdad había estado susurrando durante tanto tiempo que, cuando finalmente rugió, el silencio posterior fue ensordecedor. Caminé hacia el centro del salón, donde los invitados aún se encontraban en shock, con los documentos que había preparado cuidadosamente durante semanas en mis manos temblorosas, pero firmes. Durante 40 años, comencé, mi voz atravesando el aire espeso de incredulidad. Fui la esposa obediente que nunca preguntaba, la madre que confiaba ciegamente, la mujer que bordaba en silencio mientras otros escribían mi destino. Levanté la carpeta que contenía las pruebas. Pero resulta que esta mujer también sabía leer y contar y recordar cada mentira que me dijeron. Las fotografías de la bóveda secreta pasaron de mano en mano como evidencia irrefutable. Los lingotes sin serie, los pasaportes con mi rostro bajo nombres que jamás había escuchado, los contratos de la Fundación Fantasma que Luis había creado usando mi imagen. Cada documento provocaba murmullos de indignación creciente entre los presentes. La Fundación Cultural. Continué, sintiendo cómo mi voz se fortalecía con cada palabra. Esa maravilla filantrópica que tanto admiraban se financiaba con arte robado. Mi esposo y mi hijo hipotecaron nuestra hacienda falsificando mi firma, planeando usar mi viudez como la pantalla perfecta para sus negocios sucios. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se acercó con lágrimas en los ojos. Rosa, nunca imaginé. Siempre te vimos como la esposa callada. Sus palabras resonaron como un eco de lo que había sido, de lo que ya no era. El padre Martínez, quien había bendecido la fundación apenas el mes pasado, tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Esto es una profanación. Usar el nombre de Dios para blanquear crímenes. Uno a uno, los invitados comenzaron a levantarse, no para marcharse, sino para acercarse a mí, para verme realmente por primera vez. Los aplausos comenzaron tímidamente, desde la señora López. Luego se extendieron como ondas en un lago tranquilo hasta convertirse en una ovación que me envolvió como un abrazo colectivo. En ese momento, mientras observaba los rostros que me rodeaban con respeto y admiración, entendí que había recuperado algo más valioso que el patrimonio robado. Había recuperado mi voz, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Esta transformación había comenzado cuando menos lo esperaba, pero ahora comprendía que cada pieza del rompecabezas había encajado perfectamente. Los días siguientes a la revelación en la hacienda trajeron una cascada de consecuencias que ni siquiera yo había previsto completamente. La primera llamada llegó al amanecer del martes. Era María Elena Vázquez, temblando de furia. Rosa, necesito que sepas que hemos cancelado toda relación con tu hijo. La boda no se realizará. Su voz cortante dejaba claro que la familia había tomado una decisión definitiva. Jamás imaginé que mi hija se casaría con un criminal, pero las consecuencias no se detuvieron ahí. Esa misma mañana, mientras preparaba café en mi cocina, observé por la ventana cómo 2 vehículos oficiales se estacionaban frente a la casa que Luis había comprado con dinero robado. Los agentes de la fiscalía ejecutaban órdenes de embargo. Todo lo que había construido con el patrimonio familiar desaparecía ante mis ojos. El automóvil último modelo, los muebles caros, incluso las acciones que había adquirido falsificando mi firma. Antonio llegó por la tarde, los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Mamá, Luis está desesperado. Perdió todo. La fundación fue clausurada, congelaron sus cuentas bancarias y los suegros lo demandaron por daños morales. Lo que más me satisfizo fue descubrir que la comunidad empresarial de Guanajuato había actuado con rapidez implacable. Las familias influyentes que Luis había intentado impresionar ahora lo señalaban como un paria. Sus contactos comerciales cancelaron contratos, sus socios se retiraron y las puertas que creía haber abierto con dinero sucio se cerraron definitivamente. La noticia del periódico local fue devastadora para su reputación. Desmantelan red de blanqueo de capitales dirigida por Fundación Cultural Falsa. El artículo detallaba cada movimiento financiero irregular, cada documento falsificado, cada obra robada que habían intentado comercializar.
Contemplando desde la terraza de mi hacienda, ahora verdaderamente mía, sentí que la justicia había tomado su curso natural. Ahora podía verlo todo con una claridad que antes me era imposible. Durante 40 años, Manuel había construido un imperio de mentiras usando mi hacienda como centro de operaciones, mientras me mantenía alejada con prohibiciones aparentemente protectoras. Luis había heredado no solo la codicia de su padre, sino también su talento para la manipulación. Pero hay algo que ninguno de los dos calculó: que una mujer de 70 años que ha criado 5 hijos, administrado un hogar durante décadas y sobrevivido a 4 décadas de engaños, desarrolla una intuición afilada como navaja. El abogado me visitó 3 días después de la redada. «Señora Rosa», me dijo mientras revisaba los documentos oficiales, «las autoridades han confirmado que usted no tuvo participación alguna en estas actividades. Su cooperación fue fundamental para el éxito de la operación». Le sonreí desde mi mecedora, la misma donde bordaba mientras Manuel tramaba sus negocios sucios. «Doctor, cuando una vive tanto tiempo sin saber la verdad, aprende a valorar cada momento de claridad que llega». La noticia se extendió por Guanajuato como pólvora en papel seco. Los periódicos locales publicaron fotografías de la hacienda siendo sellada por las autoridades, con títulos que hablaban de la mayor operación de lavado de dinero descubierta en la región. Mi nombre aparecía siempre como la viuda que alertó a las autoridades o la mujer que desenmascaró la red criminal. Qué irónico. Después de 4 décadas de invisibilidad, finalmente era vista como lo que siempre fui, una mujer inteligente con ojos bien abiertos. Luis intentó llamarme desde la cárcel preventiva. La primera vez colgué, la segunda también. A la tercera decidí escuchar. «Mamá», decía su voz quebrada, «yo solo quería asegurar el futuro de la familia. Papá me enseñó que a veces hay que tomar atajos». Le permití hablar durante 5 minutos exactos. Después le dije: «Hijo, tu padre me robó 40 años de verdad. Tú intentaste robarme la dignidad de mis últimos años. No hay atajos para eso». Antonio llegó desde Guadalajara al segundo día, con los ojos hinchados de llorar y una disculpa que llevaba años ensayando. «Mamá, yo sabía que Luis estaba metido en cosas raras, pero nunca imaginé. Debí haberte dicho, debí haberte protegido». Lo abracé en la entrada de la hacienda, nuestra hacienda, y sentí que recuperaba no solo un hijo, sino un aliado. «Mijo», le susurré, «a veces el silencio también es una traición. Pero el arrepentimiento verdadero es el primer paso hacia la redención. Si esta historia te recordó tu propia fuerza, recuerda que nunca es tarde para reclamar lo que es tuyo». Los cambios comenzaron al día siguiente. La llamada llegó temprano, cuando aún estaba tomando mi café en la cocina, que ahora sabía era completamente mía. «Señora Rosa, soy del periódico El Heraldo de Guanajuato. Nos gustaría hacerle una entrevista sobre su valentía para denunciar el caso de blanqueo de capitales». Valentía. Esa palabra resonó en mis oídos de una manera extraña. Durante 40 años, Manuel me había hecho creer que yo era una mujer simple, sin nada importante que aportar. Ahora, a los 70 años, el mundo empezaba a verme diferente. La entrevista se publicó el domingo. La foto me mostraba seria, con la mirada firme, parada frente a lo que ahora era oficialmente mi hacienda convertida en centro de restitución. El titular decía: «La mujer que desenmascaró una red de arte robado». Debajo, en letras más pequeñas: «Rosa Méndez, de 70 años, expone cómo su difunto esposo y su hijo Luis operaban una fundación cultural falsa. Las llamadas no pararon. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, fue la primera en tocar mi puerta. «Rosa, mija», leí el periódico. «Qué mujer tan valiente eres. Siempre supe que tenías algo especial, pero nunca imaginé. ¿Cómo supiste hacer todo eso de las investigaciones?» Me invitaron al programa de radio Mañanas de Guanajuato. La conductora, una mujer joven que me recordaba a mí misma a los 30, me presentó como un ejemplo de que nunca es tarde para reclamar nuestro lugar. Durante la entrevista, hablé de cómo había fotografiado cada pieza, cómo había cruzado números de serie con catálogos internacionales, cómo había contactado peritos sin que nadie sospechara. La gente llamaba al programa, mujeres mayormente, contándome sus propias historias de engaños familiares. «Usted nos demuestra que nosotras las mujeres maduras tenemos mucho que aportar a la sociedad»,
me dijeron. El Centro Cultural de Guanajuato me invitó a dar una conferencia sobre patrimonio cultural y responsabilidad ciudadana. Yo, que durante décadas solo había hablado de bordados y recetas, ahora explicaba procesos de restitución de arte ante un auditorio lleno. La presidenta del Comité de Damas de la Iglesia, la misma que antes me miraba con lástima cuando Manuel no me dejaba opinar en las reuniones, ahora me buscaba para pedirme consejos. Pero fue Antonio quien mejor resumió el cambio. Llegó un martes por la tarde, con los ojos enrojecidos y la postura derrotada que antes yo había tenido. Mamá, toda la ciudad habla de ti. Dicen que eres una heroína, que salvaste patrimonio nacional, que eres un ejemplo de fortaleza. Se detuvo, tragó saliva. Perdón por no haberte defendido nunca de papá y Luis. Perdón por no ver quién eras realmente. Sonreí, sintiendo cómo cada palabra de reconocimiento iba sanando heridas de 4 décadas. El respeto que ahora me tenían no solo era social. Estaba empezando a cambiar hasta las dinámicas más íntimas de mi propia familia. 2 días después de la exposición pública, me enfrenté a una tarea que había evitado durante 40 años. Establecer límites claros con mis propios hijos. No podía seguir permitiendo que la dinámica familiar continuara como si nada hubiera cambiado, cuando yo había cambiado por completo. Luis llegó a mi casa esa tarde con la actitud de siempre, esperando encontrar a la madre sumisa de antes. Se dirigió directamente al refrigerador sin saludar, como había hecho desde niño. Esta vez lo detuve. Luis, necesitamos hablar, dije con una voz que él no reconoció. Siéntate. Su expresión cambió cuando se dio cuenta de que no era una sugerencia. Por primera vez en décadas, mi hijo me miró realmente a los ojos, buscando entender qué había cambiado. Tu tiempo de tomar decisiones por mí terminó, le dije directamente. La hacienda, las propiedades, las cuentas bancarias, todo lo que pensaste que podrías manejar a mis espaldas, ahora tiene dueña visible, yo. Luis intentó interrumpir con las justificaciones de siempre, pero levanté la mano. No terminé de hablar, continué. Durante 40 años permití que tu padre y tú trataran mis opiniones como sugerencias opcionales. Eso se acabó. Cuando vengas a esta casa me saludas. Cuando quieras algo, me lo pides. Cuando tomes decisiones sobre la familia, me consultas primero. Antonio, que había llegado mientras hablábamos, se quedó parado en la entrada, procesando la nueva realidad. Los 2 hermanos intercambiaron miradas de desconcierto. ¿Y si no estamos de acuerdo contigo?, preguntó Luis, todavía buscando mantener algo de control. Entonces no estarás de acuerdo, respondí calmadamente. Pero las decisiones finales las tomo yo, con mi dinero, mis propiedades y mi vida. La tensión era palpable, pero también había algo más: respeto. Por primera vez, mis hijos me hablaban como a una igual, no como a una empleada doméstica con derecho a opinión. En las siguientes semanas, cada interacción familiar requirió renegociación. Las llamadas telefónicas comenzaron con «¿Cómo estás, mamá?». En lugar de demandas inmediatas, las visitas se anunciaban antes de llegar. Mis decisiones dejaron de ser tema de debate familiar. El cambio era incómodo pero necesario. 40 años de dinámicas no se transforman sin resistencia, pero la nueva configuración familiar estaba tomando forma. Ya no era la matriarca invisible que financiaba decisiones ajenas. Era la cabeza de familia que todos reconocían y consultaban. Las nuevas dinámicas estaban preparando el escenario para que cada miembro de mi familia enfrentara las consecuencias individuales de sus decisiones pasadas. Los meses que siguieron a la exposición fueron testigos de transformaciones que jamás imaginé presenciar. Luis, mi hijo que tanto había admirado por su supuesta brillantez empresarial, ahora cargaba con el peso de su propia deshonra. Las investigaciones revelaron que había usado no solo mi firma falsificada, sino que también había comprometido a varios inversionistas inocentes en su red de blanqueo. Su flamante oficina en el centro de Guanajuato se convirtió en una cáscara vacía cuando los embargos se ejecutaron uno tras otro. Lo vi por última vez en el juzgado durante una de las audiencias. Ya no era el hombre altivo que me había tratado como una anciana ignorante. Sus trajes caros habían sido reemplazados por ropa sencilla, y en sus ojos reconocí algo que nunca pensé ver: humildad forzada por las circunstancias. Su prometida y su familia habían cancelado la boda inmediatamente después de la exposición.
No podemos asociar nuestro apellido con este escándalo, había declarado el padre de ella a los medios locales. Antonio, por fortuna, había logrado demostrar su inocencia completa en el esquema. Los investigadores confirmaron que él nunca había tenido conocimiento de las actividades ilícitas de su hermano y su padre. Sin embargo, el escándalo familiar lo obligó a tomar decisiones difíciles. Renunció a su trabajo en la empresa familiar que Manuel había construido como fachada y decidió mudarse a Guadalajara, donde consiguió empleo en una compañía de ingeniería completamente ajena a nuestro apellido. «Necesito construir mi propio camino, mamá», me había explicado durante una de nuestras últimas conversaciones antes de su partida. Lejos de las sombras de papá y Luis. Transformación personal se hizo evidente para toda la comunidad. La mujer que había bordado en silencio durante 40 años ahora era vista con respeto y admiración. Las autoridades culturales me invitaron a formar parte del consejo que supervisaría la restitución de las obras recuperadas. Mi conocimiento íntimo de las piezas, adquirido durante mis investigaciones secretas, resultó invaluable para el proceso de repatriación. Los domingos, en mi nueva rutina, ya no incluían las tensas reuniones familiares que Manuel había impuesto durante décadas. En lugar de eso, recibía visitas de colegas del Consejo Cultural, periodistas que documentaban el proceso de restitución y, ocasionalmente, víctimas de otros esquemas similares que buscaban mi consejo. Mi experiencia se había convertido en una referencia para otras mujeres que habían sido subestimadas y manipuladas por sus propias familias. Cada uno de nosotros había encontrado el destino que sus acciones habían forjado, y por primera vez en décadas me sentía completamente en paz con la justicia que el tiempo y la verdad habían traído a nuestras vidas. Esta transformación que he vivido me ha enseñado que el verdadero poder nunca estuvo en las prohibiciones de Manuel ni en las manipulaciones de Luis, sino en mi capacidad de resistir 40 años de control y salir más fuerte. Cada bordado que creé en silencio, cada palabra que callé, cada lágrima que derramé en privado no fueron signos de debilidad, sino semillas de la fortaleza que florecería después. Cuando miro hacia atrás, veo a esa mujer de 30 años que aceptaba sin cuestionar las reglas impuestas, que creía que su valor se medía por su obediencia y sacrificio. No la juzgo con dureza. Ella hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Pero hoy, a los 70 años, comprendo que mi verdadera educación no fue la que recibí en la escuela, sino la que me dio la vida misma. La hacienda, que una vez fue símbolo de mi exclusión, ahora es testimonio de mi inclusión en la historia. Cada pieza de arte repatriada lleva mi firma como custodia de la justicia. Cada visitante que recorre esos pasillos aprende que las mujeres calladas no son mujeres vacías, y que el silencio puede ser estrategia, no sumisión. He aprendido que la transformación real no ocurre de un día para otro, sino que es el resultado de miles de pequeñas decisiones valientes. Decidir fotografiar esa bóveda en lugar de huir. Decidir investigar en lugar de ignorar. Decidir confrontar en lugar de esconder. Cada una de esas elecciones me devolvió un pedazo de mi poder que había entregado sin darme cuenta. Las mujeres de mi generación crecimos creyendo que nuestro destino era servir y callarnos. Pero he descubierto que también tenemos el poder de reescribir nuestras historias, incluso en los capítulos finales. La edad no nos debilita. Nos libera de la necesidad de complacer y nos da la claridad para ver la verdad sin disfraces. Mi historia no es solo mía. Es de todas las mujeres que han soportado traiciones familiares, que han sido subestimadas por su bondad, que han sido invisibilizadas por su generosidad. Cada vez que alguien me ve como la mujer que desenmascaró una red de corrupción, están viendo también la prueba de que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo. Esta sabiduría que he ganado no tiene precio, y mi mayor satisfacción es saber que mi experiencia puede iluminar el camino de otras mujeres que aún viven en la sombra de prohibiciones ajenas. Hoy, mientras preparo mi café en esta cocina, que finalmente es completamente mía, quiero hablar contigo, mujer que tal vez estés pasando por algo similar. Quiero decirte que si hay algo que aprendí a los 70 años es que nunca es demasiado tarde para recuperar lo que nos pertenece. Durante 4 décadas creí que mi lugar era en las sombras, que mi función era servir sin cuestionar,
que mi inteligencia no tenía valor. Me equivoqué completamente. La Hacienda de San Rafael, que ahora recibe a visitantes de todo el país como centro de restitución cultural, me enseñó que cada una de nosotras carga secretos más poderosos de lo que imaginamos. Cada sacrificio silencioso, cada humillación tragada, cada lágrima secreta, todo eso se convierte en sabiduría. Y la sabiduría, querida, es el arma más letal que existe. Cuando veo llegar autobuses escolares al centro cultural, cuando escucho a los niños aprender sobre patrimonio y justicia, siento que mi historia trasciende mi propia venganza. Manuel y Luis creyeron que era una bordadora invisible. No sabían que mientras bordaba, observaba. Mientras callaba, planificaba. Mientras parecía sumisa, me fortalecía. Si tu hijo te traiciona, si tu esposo te oculta secretos, si tu familia te trata como un mueble, recuerda esto: tienes más poder del que crees. En tus manos callosas hay fuerza. En tu silencio aparente hay estrategia. En tu edad hay una sabiduría que ningún joven ambicioso posee. La Fundación Cultural que Luis creó para robarme ahora lleva mi nombre. Los lingotes de oro financian becas para mujeres mayores que quieren estudiar. Los pasaportes falsos se exhiben como ejemplo de corrupción que fue derrotada por la paciencia de una mujer que jamás se rindió. Nunca es tarde para levantarse, para reclamar, para brillar con luz propia.